Comenzamos entonces el desarrollo de la cuarta clase del curso de teoría de redes. Podemos pensar primero en un repaso de lo que habría sido la clase anterior, donde básicamente habíamos revisado cuáles eran las formas de estudiar un circuito RLC, ya sea en serie o en paralelo cuando opera en corriente alterna. Y en ese contexto entonces habíamos llegado a definir la impedancia y la admitancia. Entonces, en particular habíamos terminado la clase número 3 revisando cómo cambiaba esa impedancia y esa admitancia en función de la frecuencia. Entonces, ese ha sido, digamos, el antecedente respecto de cómo comenzamos la clase de hoy. Bueno, entonces, un detalle importante es que, aunque esas definiciones de impedancia y admitancia, que en principio solo discriminan, podríamos decir, el caso de tener una conexión serie o paralelo, algo importante es que esa variable que hemos llegado, esa variable compleja que hemos llegado a denominar impedancia y que hemos visto cómo tiene una relación con la ley de Ohm, así como hicimos lo propio respecto de la admitancia. Bueno, entonces esa definición de la impedancia es sumamente general, porque resulta que en el comportamiento, digamos, de un circuito RLC serie o RLC paralelo, en realidad se puede interpretar el funcionamiento de una carga que puede tener, digamos, una topología mucho más compleja que esa conexión serie o paralelo. Dicho de otra forma, resulta que, por ejemplo, toda la carga que representa una conexión domiciliaria o una conexión industrial o incluso tal vez una ciudad entera cuando es alimentada por una señal sinusoidal, es decir, por una corriente alterna, por una tensión, digamos, alterna, entonces toda esa carga queda resumida digamos, en la variable que hemos denominado impedancia, si hacemos un planteo correcto del problema. Entonces, la definición de la impedancia y de la admitancia son mucho más generales desde el punto de vista práctico, digamos, abarcan muchos casos más además del circuito RLC, por eso le hemos dedicado tanto detalle y de hecho la clase de hoy va a estar principalmente centrada en seguir el estudio de la impedancia y en seguir el estudio de las cargas que operan en corriente alterna, aunque ahora buscaríamos terminar por un lado la unidad número 4 y en ese mismo contexto o en esa misma perspectiva llegar a las definiciones de potencia de una forma más general que la que se ha revisado hasta ahora. Entonces, en ese camino desarrollaríamos la serie de temas que está listada en esta nota complementaria número 44. Y a partir de eso podríamos ir directamente al desarrollo del primer tema, que sería el factor de mérito. Entonces nos vamos a concentrar en ese primer paso. Vamos a tratar de hablar del factor de mérito. Para eso vamos a, dado que tenemos varios temas planificados para la clase de hoy, vamos a buscar que los podamos, digamos, recorrer con cierto dinamismo, y entonces nos vamos, en este caso particular de la clase número 4, vamos a apoyarnos bastante en las notas complementarias. Bueno, y entonces, al hablar del factor de mérito, también vamos a hacer una serie de definiciones por medio de las notas complementarias. Vamos a comenzar considerando que este tema está básicamente reducido en 3 notas complementarias. Les cito por ahora la número 45 y la número 46. Entonces les propongo revisar lo que tenemos apuntado ahí. Bien, entonces el factor de mérito lo vamos a estudiar en primer lugar respecto de
de interpretar el funcionamiento de un circuito RLC que lo suponemos en serie. Bueno, ya dijimos que en realidad esta carga puede ser representativa de un circuito mucho más complejo, pero digamos, para tener un punto de partida nos concentramos en este circuito RLC que está graficado, bueno, en el centro de la nota complementaria. Bueno, a partir de eso definimos el factor de mérito, que también se le puede llamar factor de calidad y que en general se simboliza con la letra Q en mayúscula. Y entonces vamos a recuperar dos definiciones que nos van a ser de utilidad. Por un lado se puede definir el factor de mérito como dos pi veces la relación entre la energía que se almacena en el circuito y la energía que se disipa. Y bueno, por supuesto ya sabemos que la disipación en los componentes resistivos, mientras que los componentes reactivos solamente almacenan temporalmente la energía, y a eso se refiere el numerador. Bueno, entonces esa es la primera definición del factor de mérito, mientras que la segunda tiene que ver con las curvas que resultan de estudiar el comportamiento frente a la frecuencia. Entonces nosotros hemos visto cómo la impedancia y la admitancia tienen unas curvas así de tipo acampanada, podríamos decir, si usamos un sistema de eje cartesiano y en el eje de abscisas ponemos la frecuencia. Entonces en esas curvas, como dije, acampanadas, podemos encontrar unas definiciones que vamos a revisar en breve. Entonces digamos, el ancho de banda lo vamos a revisar entonces en el contexto de plantear esa curva dentro de unos minutos. Y en función de eso, la frecuencia de resonancia que ya hemos definido previamente es el numerador de esta segunda definición del factor de mérito. Bueno, entonces, con esas definiciones previas, les propongo hacer, digamos, una revisión de algunas propiedades matemáticas que son sumamente, digamos, interesantes en este contexto. Para este circuito RLC serie, bueno, se supone que, digamos, que acá hay un par de terminales y en realidad este circuito se conecta a una cierta fuente, digamos. Entonces esa sería la interpretación completa de esta conexión en serie, ¿no es cierto? O sea, hay una conexión de esta, digamos, de esta estructura con tres elementos hacia alguna fuente. Bueno, entonces a partir de eso podríamos analizar la tensión y la corriente en esa malla. Bueno, no sé si soy claro, pero la idea es que habría una especie de fuente, digamos, dando lugar a la circulación de una corriente. Bueno, en ese contexto, si pensamos cuánto vale la caída de tensión sobre el inductor, podríamos decir que respecto del valor absoluto, respecto del valor absoluto, es decir, la tensión máxima de esa diferencia de potencial sobre el inductor, la tenemos acá expresada como el producto de la corriente máxima por omega L. Bueno, y el factor de mérito, tal como vimos en las definiciones previas, tiene una relación muy particular con la frecuencia de resonancia. Entonces por eso hablamos del estado o de la condición de resonancia a continuación, donde vemos que para ese caso, bueno, la primera la primera consideración, a eso me refiero, es que esta corriente máxima que vemos para la condición de resonancia es directamente la que resulta de suponer que se han equilibrado las reactancias a una cierta frecuencia omega 0, que es la frecuencia de resonancia o la pulsación de resonancia. Las componentes reactivas están equilibradas y por eso la corriente máxima la podemos llamar I sub 0 y la podemos definir como el cociente de la tensión máxima que da la fuente sobre la resistencia. Bien, entonces resulta que tenemos a partir de estudiar la tensión máxima vista sobre el inductor, podemos reemplazar con este modelo B máximo sobre R. Bueno, y ese reemplazo lo hacemos en esta ecuación que tenemos acá. Bueno, la resalto para tratar de ser un poco más claro. Lo que vemos entonces es que hemos reemplazado la corriente máxima que aparecía en la ecuación de resonancia, en la ecuación de la diferencia de potencial sobre el inductor, y hemos llegado a una expresión matemática nueva que a su vez la podemos componer
con esta tercera, podríamos decir, esta tercera definición del factor de mérito. Entonces, antes habíamos visto dos definiciones que eran, podríamos decir, más cercanas a una perspectiva conceptual, y mientras tanto, esta definición del factor de mérito que está puesta, digamos, al final de la nota complementaria, es una definición sumamente práctica que tiene que ver directamente con la pulsación de resonancia omega 0, con la inductancia del circuito RLC, digamos, equivalente, y con la resistencia vista en el circuito. Bueno, un detalle específico acerca de esta resistencia es que en muchos casos es directamente la pérdida, digamos, que pudiera haber en un inductor no ideal. O sea, el factor de mérito toma mucha importancia en circuitos donde en realidad quisimos o necesitamos, digamos, construir un circuito LC, y por las propias imperfecciones, ya sea del material con el que se construye el bobinado del inductor, o lo que podrían ser pérdidas en el condensador, etcétera, o los cables de conexión entre cada elemento, bueno, todo eso, digamos, es lo que a veces representa la resistencia, y que en muchos casos no se introduce, digamos, voluntariamente, sino que es parte de la característica no ideal del circuito. Bueno, entonces, bien, entonces esa resistencia que aparece en el circuito tiene estas propiedades, y a partir de ese contexto, bueno, tenemos la tercera definición del factor de mérito, donde reemplazando en el modelo que habíamos elegido para B sub L con esta expresión para el factor de mérito, llegamos a interpretar esta definición sumamente interesante, no definición sino relación. Entonces la relación es que la caída de tensión en el inductor llega a ser Q veces más alta que la tensión que entregaba la fuente. Entonces, bueno, digamos, todo eso por sí mismo ya es un resultado bastante interesante, por lo siguiente. Fíjense que en realidad lo que tenemos que revisar es que la tensión, digamos, extremo a extremo, viendo la representación gráfica del circuito, la tensión extremo a extremo es, digamos, como máximo la tensión esta B con acento que hemos referenciado matemáticamente. O sea que entre los extremos del circuito no puede haber una tensión más alta que la de la fuente, digamos. Y no obstante, en las partes interiores del circuito, por ejemplo en B sub L, podemos llegar a ver una tensión Q veces más alta que la de la fuente. Entonces, de acuerdo con la ley de Kirchhoff de las tensiones, podemos anticipar que si en B sub L hay una tensión Q veces más alta que la de la fuente en un instante determinado, bueno, en B sub C tendría que haber una diferencia de potencial que cancele esa tensión B sub L alta que habíamos visto. Y ahí es donde aparece, digamos, el detalle práctico, de esta interpretación. Resulta que si tenemos un circuito RLC serie, el condensador, que desde cursos previos sabemos que tiene una tensión de ruptura para no, dañar el dieléctrico, no tiene que estar dimensionado de acuerdo a la tensión de la fuente, sino a Q veces la tensión de la fuente. Bien, entonces ese es un detalle práctico importante. En el circuito RLC serie, el condensador ve una tensión mucho más alta que la de la fuente. Y hasta acá no dije por qué es mucho más alta. Bueno, porque Q típicamente es mucho mayor que la unidad. Entonces eso tiene que ver con que R en principio tiende a ser baja, y sobre todo es baja cuando se compara con este producto de omega 0 por L. Entonces a lo que llegamos típicamente es que Q tiene valores sumamente altos. Bueno, y entonces a eso lo tenemos también escrito a continuación. Bien, entonces para ser ordenado les propongo, digamos, un detalle respecto de una simulación. O sea, estos resultados son sumamente curiosos, y hasta puede, digamos,
plantearnos cierta, digamos, contradicción tal vez respecto a lo que habíamos visto antes. Bueno, evidentemente las contradicciones no existen porque en la física se pueden chequear estas definiciones que estuvimos hablando, y una de las formas de acercarnos a esas verificaciones, bueno, podría ser plantear un experimento como el siguiente, donde fíjense cómo tenemos tenemos un circuito RLC serie en el cual se ha medido la tensión sobre distintas partes del circuito, se ha medido incluso la corriente que entrega la fuente. Entonces tenemos estas gráficas donde ustedes las podrían repetir, digamos, con los simuladores que estén acostumbrados a trabajar, porque están todos los valores de resistencia, de inductancia, incluso de capacidad, y entonces el detalle es que cuando barremos la frecuencia, por supuesto podemos llegar a atravesar la pulsación omega 0, que es donde ocurre la resonancia. Y bueno, cuando llegamos a esa resonancia, bueno, ya vimos cómo en el circuito RLC serie la reactancia llega a su valor mínimo en la condición de resonancia. Si la impedancia llega a su valor mínimo en la condición de resonancia. Ese sería el detalle que nos interesa. Si la impedancia llega a su valor mínimo, la corriente llega a su valor máximo, que es lo que estamos viendo en la gráfica que estoy señalando al centro de la nota complementaria 46. Y mientras tanto, lo curioso es estudiar la tensión sobre el inductor, que es la que se está midiendo con este voltímetro que se llama PR3, y la tensión sobre el condensador, que es la que se está midiendo con este voltímetro llamado en el simulador PR2. Entonces lo que llegamos a ver es que en la condición de resonancia, efectivamente, la tensión sobre el condensador o sobre el inductor llega a ser unos 18 voltios aproximadamente, mientras que ustedes pueden revisar acá cómo la tensión asignada a la fuente era 1 voltio. Entonces a la fuente le dimos 1 voltio y en el condensador o el inductor llegamos a ver 18 voltios. Bueno, todo eso se relaciona con que efectivamente el factor de mérito que se puede calcular de acuerdo a la ecuación presentada para este circuito es efectivamente 18,3. Entonces, bueno, esa es una definición respecto de que al inductor, digamos, no sufriría mayores desafíos respecto, digamos, de encontrar una tensión más alta que la de la fuente, pero al construir algún circuito de este tipo deberíamos ser cuidadosos con el condensador. Bueno, entonces ahí repasamos los conceptos principales del factor de mérito. A veces se habla del factor de mérito de la bobina, pero digamos, el concepto es que para que este principio se desarrolle necesitamos que exista un intercambio de energía entre el condensador y la bobina. Por lo tanto debe estar el condensador también para que este principio, digamos, o este fenómeno, digamos, se manifieste. Bueno, hay un detalle más entonces que es el siguiente. Podemos hablar de cómo el factor de mérito tiene una relación con lo que vamos a denominar selectividad en frecuencia. Entonces, la selectividad en frecuencia es algo que les propongo revisar de acuerdo con la nota complementaria número 47. Bien, y entonces acá es donde vamos a encontrar una referencia a otra de las definiciones del factor de mérito que hemos por ahí mencionado recién. Entonces, si vamos a estudiar el factor de mérito en el contexto de la respuesta en frecuencia, entonces concretamente suponemos, digamos, una representación de este tipo, donde vemos que la pulsación se toma en el eje de abscisas, y entonces vemos cómo cambia en este circuito la admitancia. Si era un circuito RLC serie, lo que veíamos es que la admitancia se hacía máxima en torno a la pulsación de resonancia. Bueno, y entonces lo que se puede verificar ahora es que si aumenta el valor del factor de mérito, estas curvas acampanadas tienden a hacerse cada vez más angostas, digamos. Entonces
Ese es un detalle. No obstante, lo que podemos ver es que respecto del valor máximo de admitancia encontrado en el circuito, el valor máximo de admitancia depende directamente de la resistencia R de ese circuito RLC serie que habíamos mencionado, pero respecto de este valor máximo nosotros podemos plantear un cierto delta. Bueno, respecto de este valor delta, la definición de ingeniería es buscar que la potencia se reduzca a la mitad, y entonces si lo estudiamos desde el punto de vista de la admitancia, podemos decir directamente que la admitancia baje al 70%. Específicamente se suele hablar de que este delta sería, bueno, entonces 1 menos 0, si lo vemos, digamos, del valor máximo, 0,707, o sea, digamos, desde el valor máximo de admitancia visto para este circuito, que se reduzca en un 30% aproximadamente, ese delta significa movernos hacia esta recta horizontal que, bueno, digamos, geométricamente queda dispuesta más abajo. Y entonces, en relación con esa nueva recta horizontal que define una reducción en el valor máximo de admitancia, luego podemos encontrar la intersección de la curva que habíamos encontrado para la admitancia en función de la frecuencia, y esta nueva curva que estamos definiendo ahora de manera horizontal. Entonces, pensemos por ejemplo en la curva en color negro. La idea es que del valor máximo de admitancia nos movemos un delta hacia abajo. ¿Cuánto es ese delta? Bueno, 1 menos 0,707. Por supuesto podríamos decir 1 menos 707 por 1 sobre R. Por 1 sobre R. Viene a decir, nos movemos al 70% de la admitancia máxima vista para ese circuito. Y lo que encontramos evidentemente es una intersección con este par de puntos. Pensando en la curva negra, encontramos la intersección con este par de puntos, que si lo proyectamos hacia abajo nos hace definir una frecuencia máxima y una frecuencia mínima. Entonces esa frecuencia máxima da lugar a la definición de ancho de banda. O sea, el ancho de banda es la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima vista para este circuito, mientras que en el contexto de este ejemplo que estamos viendo en la nota complementaria 47, esta habría sido la frecuencia máxima. Por supuesto, también la podríamos haber definido en términos de la pulsación. Entonces habríamos hablado de un omega máximo que está relacionado. Bueno, y por su parte podríamos haber hablado, o podríamos hablar, mejor dicho, de una frecuencia mínima que por su parte se corresponde con una cierta pulsación que le vamos a llamar omega mínima. Entonces, pensando no en las pulsaciones, sino pensando en la frecuencia, es que cabe esta definición de ancho de banda, que es digamos, el intervalo de frecuencia para el cual la admitancia no se reduce más que un cierto delta, como este que habíamos definido antes, digamos. O sea, mientras la admitancia no se reduce tanto, por decirlo de una forma más coloquial, mientras la admitancia no se reduce tanto, estamos dentro de una cierta banda espectral o banda de frecuencias, que a su vez le llamamos ancho de banda. Y entonces el concepto en este contexto digamos que tiene dos detalles. Por un lado que cuando Q aumenta, este ancho de banda tiende a reducirse. Y el otro detalle importante es que, de acuerdo a los valores típicos en la ingeniería, se encuentra esta relación, que Q en general toma un valor que suele estar entre 100 y 200. Entonces, este valor de Q sumamente alto nos haría, digamos,
prestar atención respecto de qué tensión de ruptura debe soportar un condensador, por ejemplo, cuando se construye un circuito RLC serie. Bueno, el último detalle importante en este gráfico, se los hago advertir también ahora. Fíjense que de todas estas curvas de ejemplo, bueno, lo que las diferencias de Q, y se supone que el Q va cambiando cuando uno modifica, por ejemplo, la inductancia, y entonces la idea es que en principio supondríamos que todas estas curvas, digamos, tienen el mismo valor de admitancia máxima. Ese es un detalle importante para comparar el ancho de banda. Para comparar el ancho de banda, bueno, en todos estos casos. Bueno, evidentemente hay una relación que acá no la escribí, pero es la siguiente. El ancho de banda que hemos llamado 3 en ese ejemplo, el AB3, evidentemente es mayor que el ancho de banda que le hemos llamado 2, y a su vez el AB1 o el ancho de banda de la curva en color negro es el menor de todos. Bien, entonces esa es nuestra definición de ancho de banda, frente a lo cual ahora podemos pasar a otro detalle de nuestro estudio. Fíjense que podríamos hablar de que hasta aquí hemos pensado en que el circuito podía ser de tipo RLC serie o de tipo RLC paralelo. No obstante, podríamos ver, digamos, cómo en cierto contexto nos conviene que esos circuitos se parezcan, y es decir, que tengan, por ejemplo, una admitancia similar. Entonces vamos a hablar de una comparación entre el circuito RLC y entre el circuito RLC serie y el circuito RLC paralelo. Entonces vamos a poner entonces ahora una leyenda para referirnos a eso: comparación entre el circuito RLC serie y el circuito RLC paralelo. Bueno, y lo que quisiéramos es que exista una cierta equivalencia respecto del comportamiento en frecuencia. Así que vamos a plantear entonces esta relación. Por un lado, nos imaginaríamos que hay un cierto circuito serie donde vamos a poner la resistencia y la reactancia graficada de esta forma. Esta sería la reactancia, no sabemos si es inductiva o capacitiva, etc. Entonces podríamos hablar de que este sea RS, resistencia de uno de los circuitos, y que esta fuera XS o JXS, si les parece, la reactancia de uno de los de este primer circuito. Bueno, el segundo circuito quisiéramos que se parezca, y por eso pongo este símbolo como de equivalencia. No obstante, no va a tener una representación, una construcción en base a componentes en serie, sino que tendría una representación en base a componentes en paralelo. Entonces, a la reactancia, o si queremos ser de una terminología más precisa, a la susceptancia, ¿está bien? Entonces, a la susceptancia la representamos de esta forma, donde sin embargo podríamos hablar de que esa susceptancia, tal como hemos dibujado el circuito, podríamos referenciarla con estas variables RP y XP. Bueno, RP para la resistencia y XP para la reactancia. Evidentemente, por tener esta construcción en paralelo, esta susceptancia tendría una relación directa con la reactancia. Perdón, no sé si lo dije claro. Esta reactancia tendría una relación directa con la susceptancia del circuito. Bueno, lo trato de explicar de esta forma. Para el circuito serie podríamos hablar de que la impedancia de ese circuito serie es RS sumado con J por XS. Bien, y a partir de eso, fíjense cómo podríamos comparar con la admitancia del circuito en paralelo, que es 1 sobre RP sumado con 1 sobre J por XP.
J por XP, bueno, acá me faltó escribir la J, la escribo ahora. J por XP. Bueno, entonces a esta reactancia la convertimos, digamos, en la admitancia de esta rama. Entonces a la reactancia XP la pensamos en términos de la admitancia de esa rama, y como tenemos dos ramas en paralelo, resulta este modelo matemático para Y sub P, tal como ven bueno, en esta inscripción que tenemos. Bueno, luego, ya que tenemos que comparar estos dos circuitos, un paso que podríamos dar es pensar cómo es la admitancia de este circuito serie. Entonces, que sería efectivamente 1 sobre, perdón, lo escribo más claro, esto sería RS sumado con J por XS, y nosotros ya conocemos cómo, bueno, si operamos con esa multiplicación por el conjugado, etcétera, en el numerador y en el denominador, llegamos a definir que esta admitancia en realidad la podemos escribir como RS sobre RS al cuadrado más XS al cuadrado menos otro término que sería bueno, J por XS sobre RS al cuadrado sumado con XS al cuadrado. Bueno, esa nueva expresión podríamos hacerla, podríamos buscar que se corresponda con la definición que teníamos anteriormente para I sub P. Entonces podríamos hablar de que esto sea igual a 1 sobre RP menos J por 1 sobre XP. Entonces les muestro cómo a esta variable J la hemos pasado al numerador, digamos, cambiando el signo. Es lo mismo que multiplicar por J y por J en el numerador y también en el denominador. Entonces, con esa operatoria llegamos a expresar la segunda igualdad, que se corresponde con esta definición de I sub P que teníamos bueno, dicha previamente. Bueno, entonces, evidentemente, si este circuito estuviera en resonancia, bueno, se supone que las partes reactivas se cancelan, las partes reactivas, digamos, se equilibran, podríamos decir, y en función de eso, digamos, tendríamos que buscar que las R sean iguales y el problema estaría resuelto. No obstante, lo que queremos es que en torno a la frecuencia de resonancia, y no precisamente en la frecuencia de resonancia, sino también, digamos, en valores cercanos a omega 0, los dos circuitos respondan igual. Entonces lo que buscamos hacer es algo que lo podríamos representar gráficamente, a ver si lo puedo hacer, digamos, más o menos intuitivo al camino que estamos tratando de seguir. Lo que querríamos es que, bueno, si uno de los circuitos, por ejemplo el de la conexión serie, tiene una impedancia, por ejemplo, o una admitancia, de pronto podríamos pensar en la admitancia, que sigue un trazo, bueno, ya vimos cómo suele ser acampanado. Entonces, si esta es la admitancia de I sub S, el circuito que estamos estudiando, bueno, lo que querríamos es encontrar en la conexión paralelo una curva, digamos, aproximadamente similar. Entonces, lo que quisiéramos es que la respuesta o el comportamiento respecto de la frecuencia sea parecido para ambas construcciones. Bueno, entonces en ese camino nos vamos a mantener ahora, y entonces vamos a recuperar nuestra definición para el factor de mérito Q, que de paso nos sirve para ir memorizándola, porque es una variable, digamos, que vamos a tener presente en muchas partes del curso. Entonces, omega 0 por L dividido en R es nuestra definición del factor de mérito. Y además, tengamos en cuenta que este valor Q dijimos que suele ser alto. Entonces, Q suele ser alto. Entonces, lo que vamos a poder comparar es lo siguiente. La reactancia XS, podríamos pensarla, si nos movemos hacia frecuencias, digamos, un poco mayores que omega 0, lo que podríamos decir es que la reactancia equivalente del circuito
serie resulta definida de esta forma: omega por L. Y si acá pensamos en omega 0, bueno, específicamente en omega 0, bueno, encontraríamos que esto es Q por RS. Bien, entonces lo escribo más claro, que quedó confusa la inscripción: omega 0 por L. Bueno, entonces la reactancia del circuito serie, bueno, con algunas simplificaciones, quiero decir, con alguna interpretación que podemos hacer respecto de que omega sea apenas más alta que omega 0, podemos plantearla de esta forma. Bueno, otro principio, digamos, o otra explicación para suponer que la reactancia es, digamos, arbitrariamente inductiva, sería pensar en que estamos modelando la componente inductiva, mientras que en omega 0 estaría, digamos, cancelada por la componente reactiva, pero no nos detendríamos, digamos, estaría la componente inductiva de la reactancia estaría cancelada por la componente capacitiva de la reactancia, etcétera. Pero bueno, a esta expresión la podemos, digamos, justificar en ese marco, por decirlo así. Bueno, entonces lo que estamos viendo es que si Q es alta y si la reactancia se relaciona con este modelo, luego podemos decir que la reactancia tendería a ser mucho más alta que la resistencia, porque fíjense cómo la definición de reactancia atiende, digamos, a abarcar el parámetro Q, mientras que el parámetro Q sabemos que tiene un valor alto. Entonces lo que veríamos es que la reactancia tiene efectivamente una predominancia respecto de su valor absoluto en comparación con la resistencia. Bueno, y a partir de eso podemos escribir que nuestra definición de la impedancia vista para el circuito serie la podemos reescribir de esta forma. Fíjense que dada esta definición que teníamos acá, si vemos, por ejemplo, este término, a ver dónde, bueno, vemos este primer término. Viendo este primer término para la expresión de la admitancia I sub S, lo que vemos es que si la reactancia es mucho mayor que la resistencia, bueno, del denominador podríamos directamente retener el segundo término y nos quedaría esta expresión matemática. RS en el numerador y en el denominador directamente quedaría X sub S al cuadrado. Bueno, para el segundo término, si X sub S es mucho mayor que el denominador, si X sub S es mucho mayor que RS en el denominador, podríamos también retener solamente el segundo término, y no obstante, esta expresión X sub S al cuadrado tendería a cancelar el numerador. Por lo tanto, directamente nos va a quedar una expresión que es menos J por 1 sobre XS, frente a lo cual ya podemos una vez más establecer la comparación que habíamos elaborado previamente: 1 sobre RP menos J 1 sobre XP, y en ese marco lo que podemos decir es que si queremos que los dos circuitos tengan una respuesta en frecuencia similar, lo que vamos a necesitar garantizar es solamente lo siguiente: que RP sea igual a X sub S al cuadrado sobre RS, y luego que las reactancias X sub P y X sub S sean iguales. Así que en ese contexto se logra lo que habíamos planteado. Si queremos tener un circuito en paralelo que tenga un comportamiento en frecuencia similar al circuito en serie que habíamos pensado inicialmente, lo que necesitamos por último es garantizar estas relaciones que estoy resaltando aquí. Entonces ese es el principio que me interesaba comentarles. En este marco, digamos que hemos visto cómo hacer que un circuito RLC paralelo
tenga cierto parecido con un circuito RLC serie. Bueno, entonces digamos, no obstante, si se cumplen estas relaciones, lo que podríamos decir es que tenemos cierta información respecto de cómo responde el circuito RLC paralelo en términos generales. No obstante, estas restricciones que hemos impuesto hasta acá, sería valioso poder relajarlas, digamos. Entonces, si no se cumplen todas estas relaciones, podríamos encontrar, digamos, una información más específica acerca de cómo responde el circuito. Así que vamos a hacer, digamos, el camino de plantear el comportamiento completo de un circuito RLC paralelo, y no necesariamente siguiendo estas restricciones que hemos resaltado en este momento. Así que a nuestro estudio del circuito RLC paralelo lo vamos a seguir ahora. Entonces vamos a hablar de cómo modelamos el comportamiento del circuito RLC paralelo. Y entonces este camino va a resultar algo similar al que hemos seguido para el circuito RLC serie. No obstante, vamos a poder tal vez seguirlo con más fluidez, digamos. Entonces vamos a pensar en que el circuito RLC serie depende o se basa, digamos, en una construcción como la que voy a tratar de representar acá. Tendríamos el resistor, también un inductor y por último un condensador. Entonces, en este caso las tres ramas están en paralelo, y en ese contexto resultaría que si este es R, si este es L y este es C, podemos estudiar una corriente que depende de la energía que entrega esta fuente V sub S de T, igual a V sub S máxima por el coseno de omega T, es decir, una fuente sinusoidal. Por lo tanto, este circuito opera en alterna. Así se desarrolla una corriente I de T, que es esencialmente lo que vamos a buscar estudiar. No obstante, como primer paso podemos pensar en que hay una corriente I sub R de T, que es acompañada por una corriente I sub L de T, y por último se encuentra también una corriente I sub C de T, que de acuerdo entonces con la ley de Kirchhoff de las corrientes, que la simbolizo con ese acrónimo, decimos que I de T es el resultado de sumar I sub R de T con I sub L de T y con I sub C de T. Así que a partir de ahí lo que podríamos hacer es una representación en el dominio de los números complejos, es decir, a esta V sub S de T nosotros ya sabemos cómo la podemos tratar también en el dominio de los números complejos por medio del fasor. Entonces podríamos decir que es directamente B máximo por E a la J omega T, ya que la fuente esta la supusimos con una fase nula. Entonces esto sería entonces la parte real de la V sub S de T, que podemos definir en el dominio de los números complejos, tal como hicimos. Bien, a partir de eso me gustaría hacerles notar estas relaciones. Bueno, a las corrientes a través de cada rama de este circuito paralelo la podemos estudiar de acuerdo con su representación en el dominio de los números complejos. Entonces, la I sub R de T, en el dominio de los números complejos, por eso pongo ese tilde, sería la V sub S de T, expresada en el dominio de los números complejos y dividida por R, con lo cual nos quedaría que es Vs máximo sobre R por E a la J omega T. Luego tendríamos que la I sub L de T, expresada en el dominio de los números complejos, por eso uso el tilde, pasaría a ser, bueno, entonces podemos decir 1 sobre L, la integral
1 sobre L la integral entre un cierto tiempo t sub 0 y t de la b sub s de tau expresada en el dominio de los números complejos por diferencial de tau. Y más allá de todas las precisiones que se pueda buscar dar, nosotros ya tenemos información de que esto queda definido de esta manera: 1 sobre j omega L por bs máximo por e a la j omega t. Bien, entonces a partir de ahí nos queda definir I sub c de t, que la podemos definir también en el dominio de los números complejos, y nos va a quedar digamos caracterizada por el producto entre la capacitancia y la derivada de b sub s de t respecto del tiempo, lo cual sabemos por su parte que resulta en esta expresión: j por omega por la capacidad por bs máximo por e a la j omega t. Entonces tenemos expresiones individuales respecto de la corriente que se puede estudiar en el dominio del tiempo, entonces y respecto, digamos, de cómo representar esas variaciones instantáneas a su vez en el dominio de los números complejos. Entonces, para que esta definición de la llave se corresponda con la ley de Kirchhoff, podríamos hacer referencia al dominio de los números complejos poniendo tal vez este tilde en todos los términos, de donde resultaría la composición siguiente que ustedes seguramente ya imaginan. Podríamos decir que la I de t es expresada en el dominio de los números complejos, es, como dijimos, bs máximo dividido en R por E a la J omega T. Podríamos poner el término de inductancia, entonces más 1 sobre J por omega por L por B sub S máximo por B sub S máximo, entonces por B sub S máximo por E a la J omega T, sumado con J omega por C por B sub S máximo por E a la J omega T. Bueno, y entonces a partir de eso lo que podemos hacer es, bueno, por un lado ya tenemos cierta información previa respecto de que el modelado de este circuito evidentemente puede caer en la definición de una ecuación diferencial de segundo grado, y bueno, podríamos llegar a la misma conclusión de que esta solución tiene dos partes. Una parte modela el comportamiento transitorio, que lo posponemos para la siguiente unidad del programa, y otra parte modela la solución particular, que es lo que nos interesa en esta unidad número 4 del programa. Entonces, vamos a hablar de la solución de régimen, es decir, que vamos a decir que ahora consideramos el estado de régimen de este circuito. Y esto de hablar del estado de régimen es una definición algo imprecisa para nosotros hasta este momento. Vamos a explicar esa terminología en las clases subsiguientes. No obstante, vamos a decir ahora que hablar del estado de régimen es equivalente, según lo que sí conocemos, a referirnos a la solución particular. Entonces, la solución particular de esta, para esta ley I de t que quisiéramos expresar en el dominio de los números complejos, la podemos hacer con una perspectiva similar a la que hemos planteado anteriormente. Es decir, la perspectiva sería definirla de una forma, digamos, arbitraria, si se quiere, y no obstante tomar como paso siguiente la justificación de esa definición que habíamos dicho para comenzar. Entonces, la definición que vamos a tomar para avanzar es que vamos a suponer que nuestra corriente I de t, expresada en el dominio de los números complejos, la vamos a poder escribir así.
la vamos a poder escribir de esta forma. Entonces, esto sería corriente máxima por E a la J omega T menos phi. Bien, y por su parte, esto evidentemente se puede hacer corresponder con una expresión de la corriente máxima por E a la menos J phi por E a la J omega T, y de esta manera le damos lugar a la expresión, digamos, explícita de lo que nosotros consideramos fasor o definimos como fasor. Entonces hay un fasor de la corriente que se puede, digamos, incluir en esta definición, donde al final decimos que la corriente instantánea en el dominio de los números complejos es el producto del fasor con el factor E a la J omega T. Bien, entonces la idea es que nosotros queremos definir con mayor precisión cuánto vale la corriente instantánea en el dominio del tiempo y respecto de su representación digamos, de forma compleja para este circuito RLC paralelo. Y lo que hicimos es definir arbitrariamente un modelo que evidentemente tiene una amplitud, una fase y conserva la pulsación omega dada originalmente. No obstante, a esa definición la vamos a buscar, digamos, justificar ahora. Así que para hacer eso, para continuar entonces, nos vamos a concentrar en un desarrollo para este modelo matemático. Para este modelo matemático que queremos justificar, entonces le hacemos un desarrollo de acuerdo a lo que está expresado en las notas complementarias 48 y 49. Nota complementaria entonces número 48 y número 49, que es la que vamos a revisar ahora. En esta nota complementaria número 48, bueno, tenemos reescrito nuestro modelo. Acá está expresado directamente en el dominio del tiempo, el modelo para I de t, donde evidentemente tenemos, como antes, un módulo y una fase, o sea, y no obstante, bueno, este signo de equivalencia que está puesto acá se corresponde con que para que exista la igualdad en el lado, digamos, en este término deberíamos haber tomado la parte real. Bueno, entonces para simplificar la notación directamente puse ese signo de equivalencia. Entonces esta expresión en el dominio de los números reales para I de t se corresponde con esta expresión que estoy indicando para el dominio de los números complejos, donde ya vimos cómo aparece la expresión del fasor. Bueno, entonces la idea es que si nosotros supusimos que la I de t respondía a esta forma, digamos, matemática, en la ecuación que habíamos escrito previamente podríamos reemplazar con esa definición. Y entonces ese reemplazo en la ecuación de tres términos para la ley de Kirchhoff de las corrientes lo tenemos, digamos, repetido acá. Entonces fíjense cómo esta expresión la hemos puesto acá, mientras que esta expresión es específicamente la ley de Kirchhoff de las corrientes, como habíamos escrito antes. Entonces, luego de esa composición, lo que se interpreta directamente es que podemos simplificar los términos E a la J omega T. Luego nos queda que la corriente tiene un módulo y una fase definido por el lado izquierdo de esta ecuación, acá donde estoy indicando. En ese contexto nos queda la tensión B máxima, que acá está escrita sin el subíndice, o sea que la Bs máxima que habíamos referenciado antes es lo mismo que la B máxima que está escrita en esta nota complementaria número 48. Bueno, tomamos como factor común esa variable y nos queda esta composición que estoy indicando ahora,
donde el defecto, digamos, que sería esta expresión para j en el denominador. Entonces, para poder, digamos, tener j en el numerador, modificamos la ecuación, multiplicamos por j en el numerador y en el denominador, y entonces nos queda este término negativo que ahora estoy indicando. Y toda la expresión adentro del paréntesis, que es el factor de la tensión máxima, da lugar a la definición de la admitancia compleja en el caso de estudiar un circuito RLC paralelo. Entonces, al estudiar el circuito RLC paralelo, la admitancia queda definida de esta manera que estoy resaltando ahora. La admitancia pertenece a los números complejos. Entonces, digamos que al estudiar el circuito paralelo, una regla, si se quiere, práctica sería que no nos conviene estudiar la impedancia y luego convertir la admitancia, sino que la admitancia queda más directamente definida con la ecuación que está resaltada en el caso en que se estudia el circuito RLC paralelo. Bueno, entonces hasta acá tenemos visto cómo el circuito RLC paralelo admite un modelado por medio de la ley de Kirchhoff de las corrientes. Eso daría lugar a una ecuación diferencial, y nosotros en base a la gimnasia, digamos, que hemos podido desarrollar por medio del estudio del circuito RLC serie, hemos omitido algunos pasos y directamente hemos planteado una solución de acuerdo con la parte particular de esa ecuación diferencial, y hemos buscado definir que la corriente tiene un valor máximo y una fase relacionados con la definición de una admitancia que para el circuito RLC paralelo está expresada en esta nota complementaria número 48. Bueno, el detalle de estas definiciones lo dejamos para la parte 2 de esta clase 4.